Empezamos el domingo pasado estudios sobre mayordomía cristiana. Dijimos que la mayordomía cristiana, enseñada en la Biblia, no es solamente dar ofrendas regularmente a la iglesia. Mayordomía es la mayordomía de toda la vida, la buena administración de toda nuestra vida. Decíamos el domingo pasado que cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, no era para que el hombre se hiciera dueño de la tierra, sino administrador de la tierra, administrador de su vida, administrador de su trabajo. Dios nunca pensó en un hombre independiente de Dios, sino un hombre que dependiese de Dios, sirviese a Dios, amase a Dios y honrase a Dios. Y entre los cristianos principalmente, que somos herederos del reino de los cielos, que tenemos la salvación, que tenemos todas las cosas buenas que podemos pedir, entre nosotros especialmente tenemos que ser mayordomos, administradores de todo lo que Dios nos da. Hemos escogido para esta segunda lección sobre mayordomía, para este domingo, un estudio sobre el profeta Samuel. Y abran sus Biblias en el libro primero de Samuel, porque alguna lectura vamos a hacer en este libro. ¿Por qué incluir a Samuel en un estudio sobre mayordomía? Precisamente porque Samuel fue un hombre total de Dios, que sirvió a Dios con un espíritu total de mayordomía. Vamos a ver algunas notas biográficas de Samuel. Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas. 7 cosas se pueden decir de la vida de Samuel y todas están sacadas del libro primero de Samuel. Número 1. Samuel fue demandado a Dios por su propia madre. El mismo nombre, Samuel, significa demandado a Dios. En capítulo 1 del libro primero de Samuel, tenemos la historia de Ana, su madre. Ana era una mujer estéril, no tenía hijos. Y no tener hijos en el antiguo Israel era una vergüenza, era una desgracia, era una tristeza. La mujer que no tenía hijos era poco menos que una tumba, que un sepulcro, no había vida en ella. Y Ana llevaba esta afrenta de no tener hijos. Pero Ana oraba a Dios fervientemente. Famosa es la oración que hizo Ana en el templo de Silo, cuando oraba y oraba y sus labios se movían, pero no salía ninguna palabra de sus labios. Y el sacerdote Eli le dijo, pensando que estaba borracha: ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Digiere tu vino de una vez. Y Ana le dijo: no, Señor mío, no tengas a tu sierva como una mujer impía. Estoy orando a Dios por un hijo. Y entonces el sacerdote Eli le dijo: Dios de Israel, el Dios de Israel te conceda la petición. Y lo que pedía Ana era un hijo para entregárselo a Dios. Y yo digo que antes que Samuel se formara en el vientre de su madre Ana, se formó en una matriz cálida. El amor de Ana, la fe de Ana y las oraciones de Ana. Ana oró con fe y fervientemente y derramó su corazón delante de Dios varios años hasta que Dios le concedió su petición. Y hermanos y amigos, el amor, la fe y la oración producen vida, pero tienen que ser hechos con calor. El amor tiene que ser ardiente, la fe tiene que ser viva y las oraciones tienen que ser fervientes. Si no ponemos amor, fe y oración, no vamos a ver nunca frutos y bendiciones espirituales en nosotros. El pastor John Cho, que tiene la iglesia evangélica más grande del mundo, 500,000 de miembros en Seúl, Corea, relata el caso de una mujer de su iglesia, una mujer creyente, una mujer fiel a la iglesia, iba todos los domingos. Pero esta mujer tenía una hija rebelde, una muchacha de 23 años, que hacía varios años vivía en las drogas, vivía en el pecado. Y la madre, cada vez que se refería a su hija, se refería enojada, maldiciéndola. Y un día el pastor
Cho le dijo, hermano, usted tiene que cambiar los pensamientos con respecto a su hija. Usted tiene que orar con amor por su hija. Y tiene que imaginarse a su hija limpia, salva, sana y regresando a su casa. Si no, Dios nunca la va a bendecir a usted. Y la mujer aceptó la amonestación del pastor. Y desde ese día empezó a orar con amor por su hija. Y se la imaginó volviendo a su casa, limpia, sana, convertida, creyente. Y oró con amor y con fe por su hija. Y 2 años después, la muchacha golpeó a la puerta de la casa de su madre y se presentó. Venía transformada, venía cambiada, venía salvada, venía limpia. Y dice el pastor Cho, ahora esta muchacha canta en el coro de la iglesia. Fue cuando la madre puso amor y puso fe y oración ferviente que hubo una transformación en la vida de la hija. Y si nosotros queremos ver bendiciones aquí en la iglesia y en nuestra vida personal, vamos a tener que poner lo mismo. Vamos a tener que formar en nuestra alma una matriz cálida de amor, de fe y de oraciones fervientes. Y el fruto va a aparecer en cualquier momento. Así que Samuel fue pedido a Dios por su madre y Dios se lo concedió. Por eso le puse de nombre Samuel, demandado o pedido a Dios. Pero Ana no se quedó con su hijo. A pesar de que hacía varios años que quería tener a su hijo, cuando Dios se lo dio, ella se lo entregó a Dios. Empezó Ana a usar de mayordomía. Aplicó el gran principio. Todo lo que Dios nos da no es nuestro, es de Dios, y a Dios tenemos que devolvérselo. Ana decidió entregar a su hijito a Dios. El punto número 2, en la biografía de Samuel, decimos, Samuel significa demandado o pedido a Dios. Ana lo pidió, Dios se lo concedió, Ana lo dedicó a Dios. Samuel pertenecía a Dios desde antes de nacer. Y todas las cosas que nosotros tenemos, todas las bendiciones que tenemos, materiales o espirituales, las tenemos desde antes de tenerlas. Dios las concede, no son nuestras. Cualquier bendición que tengamos, sea espiritual o sea económica, pertenece a Dios y nosotros no somos dueños, sino administradores, mayordomos de esas bendiciones. Cuando nosotros ejercemos este tipo de mayordomía, nuestra vida se hace espiritual y nuestra vida comienza a agradar a Dios. Bien, Ana colocó a Samuel al cuidado del sacerdote Eli en el templo de Silo y el chiquito empezó a vivir allí y toda su vida la pasó casi en el templo. Su madre todos los años le traía una túnica y un manto y se lo ponía a su hijito y su hijito crecía. Otra cosa importante, interesante en la vida de Samuel es cuando Dios lo llamó a Samuel. Ya tendría quizás 14 o 16 años. Y una noche Samuel, que dormía en el templo, oyó una voz, Samuel, Samuel. Samuel pensó que el sacerdote Eli, que ya era un anciano, lo estaba llamando y se levantó y fue donde estaba Eli durmiendo y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Y Eli le dijo, yo no te llamé, hijo mío, vuelve a dormir. Se acostó otra vez Samuel y de nuevo la voz que resuena, Samuel, Samuel. Samuel se levanta otra vez, va donde Eli, vuelve a decirle, aquí estoy, ¿por qué me llamaste? Y Eli que le dice, yo no te llamé, hijo mío, vuelve a dormir. La tercera vez, Samuel escucha la misma voz, Samuel, Samuel, y otra vez va donde Eli. Y le dice, ¿por qué me llamaste? Aquí estoy. Entonces el sacerdote Eli comprende que Dios está llamando a Samuel. Y le dice, hijo mío, vete a dormir. Y si te llamo otra vez, di, habla, Señor, que tu siervo oye. Qué palabras tremendas, qué palabras magníficas, si las entendemos bien. Se acostó por cuarta vez Samuel y por cuarta vez suena la voz, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dice, habla, Señor, que tu siervo oye. Y Dios habló a Samuel.
Fue pedido a Dios, fue dedicado a Dios, pero Samuel tenía que escuchar la voz de Dios y decirle sí. Y esto es un principio espiritual que está en toda la Biblia. Dios llama y Dios tiene bendiciones, pero nosotros tenemos que decir sí, Señor. El apóstol Pablo estaba destinado a ser el hombre más grande que existió después de Jesucristo. Gran apóstol, gran escritor, gran pensador, gran teólogo, gran maestro. Pero el apóstol Pablo también tuvo que escuchar la voz de Cristo y el apóstol Pablo también tuvo que decir, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que te haga? Y si nosotros queremos bendiciones verdaderas, cuando escuchemos la voz de Dios hablándonos, vamos a tener que decirle, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque Dios llama y el hombre responde. Y si no respondemos, perdemos la bendición que Dios tiene para nosotros y quizá perdemos el ministerio y destino que Dios tiene para nosotros. Bien, ya Samuel tenía conocimiento personal de Dios. Conocía la palabra de Dios. Y fue a partir de Samuel que Dios empezó a hablar directamente a hombres que serían llamados profetas. En 1 de Samuel capítulo 3, versos 19 al 21, hay unos versículos interesantes. 1 de Samuel 3, 19 al 21. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. He aquí un hombre fiel que escucha la voz de Dios. Y a través de ese hombre fiel, Dios habla al pueblo de Israel. Dios necesita en las iglesias hombres y mujeres fieles, de oración, de estudio de la palabra, de obediencia de corazón, para que Dios hable a la iglesia a través de este o de aquella, de este hombre o aquella mujer. Me gustan las palabras que dice: Samuel no dejó a caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que Dios le dijo lo retuvo. Nosotros desperdiciamos mucho la palabra de Dios. A veces leemos un capítulo entero y de ese capítulo entero, sí, quizá retenemos un versículo. A veces escuchamos todo un estudio bíblico, todo un sermón, y de todo el sermón recordamos apenas 4 palabritas que al rato nomás ya se nos han olvidado. Samuel no perdía ninguna de sus palabras. A ninguno le gusta perder gasolina del auto, ¿verdad? Se preocupa muchísimo si hay una gotera de gasolina en el auto. A ninguno le gusta perder agua de la llave de la casa. Enseguida la hace reparar si está perdiendo agua, ¿verdad? A ninguno le gusta perder $1. ¿A quién le gusta perder dinero? A nadie. Sin embargo, ¿cuántas palabras de Dios dejamos caer a tierra? Y las perdemos, y no las retenemos, y no las guardamos. Tenemos un receptáculo que se llama la mente y otro receptáculo que se llama el corazón. Guardemos la palabra de Dios en la mente y el corazón, y nosotros seremos profetas de Dios. Así que Samuel era un hombre que retuvo la palabra de Dios. Nosotros tampoco debiéramos dejar caer o echar al olvido ninguna de las palabras de Dios. Conviene leer la parábola del mayordomo infiel. Esta parábola está en Lucas 16, 1 y 2. Busquemos Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice allí. Jesús pronunció una parábola llamada del mayordomo infiel precisamente para enseñarnos lo que es mayordomía. Lucas 16, 1 y 2. Así dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él
como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿Qué nos pasaría a nosotros si en el lugar donde trabajamos, en la fábrica o en la oficina, en la casa, perdemos cosas que nos confían a nosotros? Que nos van a echar del trabajo, prontito nomás. Nos van a decir: no, usted no sirve, yo no lo necesito. Y Dios echa también de la mayordomía al creyente que no administra bien lo que Dios le da. Cualquier talento que tengamos, hermanos, administrémoslo bien y usémoslo bien, porque Dios nos puede quitar la mayordomía. No nos va a quitar la salvación, porque la salvación es gratis, pero sí nos va a quitar la mayordomía, el servicio, porque eso se retiene solo cuando se usa bien, solo cuando se trabaja bien. La salvación no la vamos a perder, porque la salvación es gratis. Ya la compró el Señor Jesucristo al precio de su sangre. Lo que es gratis no se puede perder, pero la mayordomía se puede echar a perder si no somos buenos administradores de la palabra de Dios o de los dones que Dios nos da. Tenemos un don cualquiera, el de la música, el del canto, el de la oración, el de la visitación. Usémoslo, porque si no, el Señor nos va a decir un día: da cuenta de tu mayordomía, porque eres un disipador de los bienes míos. Con el tiempo, Samuel fue hecho juez de todo Israel. Era un hombre tan eminente que todo Israel venía a él a pedirle consejo y a pedirle ayuda cuando tenían problemas. En 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 15, tenemos algo interesante. 1 de Samuel 7, 15, dice así: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Un hombre tan eminente, un hombre tan fiel, un hombre que no dejaba caer a tierra las palabras de Dios, un hombre que oraba continuamente, un hombre que estaba consagrado y dedicado a Dios, naturalmente tenía que ser el juez de su pueblo. Nosotros a veces nos gusta ser jueces sin tener antes una preparación espiritual previa. Siempre estamos juzgando las acciones de nuestros hermanos, pero no sé si a veces tenemos la calidad espiritual y tenemos el amor suficiente y la sabiduría espiritual suficiente para juzgar rectamente a los hermanos. Samuel no se nombró juez a sí mismo. Dios lo nombró juez y el pueblo lo reconoció como juez. Y Samuel juzgó a Israel toda su vida. Ejerció la buena mayordomía del ministerio. Otra mayordomía ejerció Samuel fue la mayordomía del tiempo. No perdía tiempo Samuel, no gastaba tiempo. En 1 de Samuel capítulo 12, verso 23, encontramos otro texto interesante con respecto a este hombre de Dios. 1 Samuel 12, 23, dice así: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Qué texto para un ministro de Dios? ¿Qué texto para un diácono de la iglesia, para un anciano de la iglesia? ¿Qué texto para cualquier creyente que quiere ser eminente en la congregación? Lejos esté de mí, dijo Samuel, que peque yo contra Dios, cesando de orar por ustedes. Para Samuel era un pecado perder tiempo sin orar. Era un pecado no orar por todos sus hermanos, por todo el pueblo, por toda la gente. Era desperdiciar el tiempo, gastar el tiempo en otra cosa que no fuera la oración, la meditación, la lectura. Esto es mayordomía total de la vida. Esta es la mayordomía que debe hacer cada creyente, cada uno de nosotros. Que todo nuestro tiempo esté dedicado a Dios. Aún trabajando, aún haciendo las tareas de la casa,
Aún caminando por la calle, aún dando un paseo por el parque, podemos estar orando, podemos estar pensando en Dios, podemos estar recordando a los hermanos y orando por ellos. Podemos tener una lista de oración en casa y repasar esa lista de oración. Meses atrás teníamos aquí en la iglesia una lista de oración. Incluíamos cada miércoles los nuevos pedidos de oración y orábamos por todos. Esa fue la mayordomía del tiempo que ejerció Samuel. Oraba, oraba, oraba. Porque él no iba a perder tiempo en cosas personales. Por último, punto número 7. Ejerció una mayordomía total y completa. Primero de Samuel, capítulo 12, 1 al 15. Veamos cómo es un mayordomo de Dios, un hombre de Dios. Primero de Samuel, capítulo 12, los versículos del 1 al 5, que dicen así: Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. ¿Qué sacerdote? ¿Qué profeta? ¿Qué gobernante era Samuel? Que al fin de sus días podía decir: diga alguno de ustedes si calumnié a alguno, si agravié a alguno, si a alguno insulté, si a alguno ofendí. Diga alguno si yo me quedé con un centavo que era de él. Y a lo largo de toda su vida de 68 años, nunca cometió una de estas maldades Samuel. Era un hombre total, con una mayordomía total. El apóstol Pablo dijo lo mismo a la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20. Yo no he codiciado nada de nadie, ni el asno, ni el buey, ni la ropa de nadie he codiciado, sino que para mis necesidades estas mismas manos me han servido. Y también Sancho Panza, el personaje de Cervantes, cuando dejó el gobierno de Barataria después de 2 días, dijo: desnudo entré, desnudo me salgo. No hay mejor prueba que he gobernado como un ángel. Que digan eso los gobernantes de la América Latina. Suben al gobierno pobres y cuando bajan tienen 50 millones de dólares en bancos suizos. Pero Samuel y Pablo y todo verdadero varón de Dios debe decir: no he codiciado el dinero de nadie. Ayer hablaba con el pastor Rodolfo García. 6 años pastoreando una iglesia. La iglesia nunca le aumentó el salario. Y él nunca pidió aumento de salario. Modestamente se parece a Reina y a mí, que en 40 años de ministerio nunca hemos pedido aumento de salario a nadie. Bueno, cuando la iglesia se enteró que en 6 años nunca le habían aumentado un 5 al pastor García, decidieron aumentarle $500. Gloria a Dios. Pero el pastor García nunca pidió, porque muchos pastores no trabajamos por el salario, aunque necesitamos un salario. Trabajamos por servir a los hermanos. Así dijo Samuel: atestigue cualquiera de ustedes si agravié a alguno, si calumnié a alguno, si ofendí a alguno, o si me he quedado con el buey o el asno de alguno. Y todo el pueblo dijo: testigos somos, nunca nos agraviaste, nunca nos calumniaste, nunca te quedaste con algo de nosotros. Mayordomía total.
Hay tres frases que definen la vida de Samuel. Primero, cuando era un niño casi, allí en el templo de Silo, y Dios lo llamó, y Samuel dijo: habla, Señor, que tu siervo oye. Ojalá cada uno de nosotros pueda decir eso, y cada uno de nosotros pudiera tener un oído fino para escuchar la voz de Dios. La segunda gran frase de Samuel se la dijo a Saúl: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Samuel le dijo esto a Saúl, porque Saúl quería proceder como mucha gente. Cuando se veía en apuros, hacía algún culto religioso, a ver si convencía a Dios, haciendo sacrificios de animales. Pero Dios no quiere sacrificios de animales. Dios no quiere cultos. Dios no quiere liturgias. Dios no quiere ceremonias. Dios quiere obediencia. Obediencia. Y Samuel le dijo a Saúl: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. En aquellos tiempos de Saúl y de Samuel, cuando un hombre estaba en apuros, agarraba un cordero gordo con mucho cebo, mucha grasa, sacrificaba el cordero, le quitaba la grasa y quemaba la grasa en el altar para convencer a Dios de que él era buenito. Dios no quiere cebo de carneros. Dios quiere amor de corazón, quiere obediencia, quiere sinceridad, quiere fidelidad. La tercera gran frase que define la vida de Samuel está en el libro primero de Samuel, capítulo 7, verso 12. Tenemos un corito que estamos cantando con esta frase. Primero de Samuel 7, 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. La piedra no se llama hasta aquí nos ayudó Jehová. La piedra se llama piedra de ayuda. Samuel reconoció de que Dios es la roca donde el pueblo puede afirmarse. Y después de ganar una gran batalla contra enemigos de Israel, levantó una piedra, la llamó Eben Ezer, piedra o roca de ayuda, y dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso es fe viva, fe diaria, fe de todos los días. Hasta aquí me ayudó Dios y mañana me ayudará también. Así demostró Samuel que era un hombre total de Dios, dedicando totalmente su vida a Dios y ejerciendo una mayordomía total de su vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Lo mismo que enseñó Samuel: el obedecer es mejor que cualquier sacrificio, y el prestar atención mejor que cualquier otra clase de ofrenda. Tres cosas más para decir de Samuel. Primero, él vivió varios años al lado de Eli, de Ofni y Finés, dos sacerdotes corrompidos, pero él nunca se corrompió a la par de ellos. Demostró su carácter íntegro, no contaminándose con los hechos de Ofni y Finés, dos sacerdotes corrompidos. Segunda cosa fue esta: cuando el pueblo lo rechazó a él como juez y le pidió que nombrara un rey, Samuel nombró rey a Saúl, un hombre que era 10 veces inferior a Samuel. Sin embargo, Samuel le prestó toda su ayuda a Saúl. ¿Qué hombre hace eso? ¿Qué ayuda al rival que ponen en lugar de él en un puesto más alto? Solamente un hombre de Dios, solamente un hombre íntegro. Porque en una empresa, cuando quitan un gerente y ponen otro gerente, ¿creen ustedes que el gerente que lo han echado va a ayudar y aconsejar al gerente nuevo? Jamás. Nadie hace eso. Cuando corren a un presidente y ponen otro presidente, ¿creen ustedes que el presidente que lo han corrido presta su ayuda y su consejo y habla bien del presidente que han puesto? Nunca. Los hombres no proceden así, pero Samuel procedió así. En lugar de criticar a Saúl y atacarlo por detrás y tratar de derribarlo del trono, Samuel ayudó a Saúl a triunfar.
Ese es un hombre de Dios. Ese es un carácter cristiano. Y la tercera y última gran cosa que define a Samuel fue su visión de formar una escuela de profetas. Samuel fundó el primer instituto bíblico que hay en la historia. Fundó una escuela de profetas para enseñar a jóvenes a predicar. Ese es el gran genio de Samuel. Pensó en la enseñanza metódica, sistemática de la palabra de Dios y estableció una escuela de profetas de donde salieron muchísimos hombres que llegaron a ser hombres grandes en el pueblo de Israel. Nosotros los viernes tenemos aquí una escuela de profetas. Vengan los viernes a estudiar sistemáticamente la palabra de Dios, porque esperamos que de la enseñanza de los viernes salgan los profetas de la iglesia de Simi Valley. Este era el hombre que nació porque su madre lo pidió y que fue lo que fue porque su madre lo dedicó a Dios. Y llegó a ser grande como fue de grande porque cuando Dios le habló, dijo: habla, Señor, que tu siervo oye. Hasta aquí el estudio, que Dios los bendiga y hasta la próxima.